echaron encima a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre, porque tú estuviste en medio nuestro en el primer servicio. Nosotros queremos rogarte, Señor, que tu presencia especial se manifieste también en este segundo servicio. Padre, tú eres el Dios que renueva fuerzas, que da fuerza al cansado y al abatido. Nosotros queremos rogarte que tú otorgues fuerza, vigor, poder, por tu nombre, oh Señor. Padre, si aquí hay alguna persona sin Cristo, te queremos rogar que esta experiencia en esta comunidad de fe le sea de bendición y que tú abras sus ojos de fe, sus oídos espirituales, para que pueda escuchar y ver y ser sanado. Padre, si aquí hay alguno que necesita, Señor, ánimo, consuelo, yo te ruego por esta persona para que tú lo animes, lo consueles y lo ayudes a seguir hacia adelante. Padre, concédenos a todos poder mirar a Cristo por los ojos de la fe, poder ser imitadores de Él, poder glorificarte, poder andar en esta vida, dándote la gloria y la honra por quien tú eres, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, nosotros para poder tener esto en contexto, lo primero que queremos decirle que Hechos 4 viene después de Hechos 3. No sé si usted se acuerda. Y en Hechos 3 se nos relata la sanación de un cojo. Un cojo que, como dice Hechos 4 más adelante, tenía más de 40 años. Yo no sé si usted ha notado, pero cuando una persona dura tanto tiempo sin usar las piernas, prácticamente son dos cosas que cuelgan. No funciona. Este cojo el paralítico estaba afuera, en el templo, en la puerta del templo, ve a Pedro y a Juan, espera que le den una limosna, y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, levántate ya, y lo sana. Esto es algo muy evidente, llama mucho la atención. Todos salen, rodean a los apóstoles, y Pedro les predica un mensaje de salvación de una manera directa y confrontativa. Le dice muchas veces vosotros, vosotros, vosotros. Era un estándar, una frase que se repetía constantemente como latigando.
Ustedes lo mataron. Fueron ustedes. Sin embargo, también les dio esperanza. Las promesas son para ustedes. Era muy directo, muy personal. Cuando están predicando y él diciendo que fue por el poder de Jesucristo, nuestro Señor, que él fue sanado, le caen la guardia del templo y se lo llevan preso. La razón es porque anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Eso aparentemente era un caso que había estado resuelto ya hace 2 años. Hay una diferencia, aparentemente como de 2 años, entre Pentecostés y este momento en particular. Deben tomar un poquito de agua. Entre Pentecostés y este momento existían como 2 años aproximadamente. Es decir, que desde la resurrección, desde la muerte y resurrección de Cristo a este momento, había pasado ese tiempo. Ya en aquella época se nos cuenta en los evangelios que las autoridades habían sobornado a los soldados para que dijeran que ellos habían quedado dormidos y que ellos le iban a salvar la vida por eso. Incluso ese fue el rumor que ellos esparcieron. Pero la realidad era muy difícil de ocultar. Más de 500 muertos resucitaron juntamente con Cristo, nos dice las Escrituras, y visitaron Jerusalén. Fue un suceso que impactó toda la comunidad. Y ahora, después que aparentemente ellos habían resuelto eso, ahora nuevamente seguían estos hermanos diciendo que Cristo había resucitado. Eso no podía quedarse así. Los toman y los llevan ante el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? El Sanedrín era una reunión, un concilio, un grupo de personas de algunos 70 miembros. En ese momento el Sanedrín reunía en sí el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ellos hacían las leyes, juzgaban y además gobernaban la ciudad bajo supervisión de los romanos. Era un poder fuerte. Nosotros no conocemos una entidad así en nuestros días. Y ahí estaban ellos y llevaron a los apóstoles al otro día. Dice que al otro día se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, sus ancianos y sus escribas. Es decir, estas personas tenían poder político, también tenían experiencia. Dice que estaban los ancianos, personas de experiencia. También tenían erudición. Ese término, escribas, significa que eran personas que habían sido entrenadas en las mejores escuelas rabínicas. Tenían erudición. Estaba Anás, quien fue sumo sacerdote del 7 al 15 después de Cristo, un sumo sacerdote de mucha influencia, y sus 5 hijos y su yerno fueron sumos sacerdotes después, y él provenía también de un linaje de sumos sacerdotes. En aquella época el puesto de sumo sacerdote se podía incluso hasta comprar con mucho dinero. Inclusive había, por eso era que se heredaba, porque uno ponía al hijo y pagaba un dinero y todo eso. Era como una cofradía, un grupo de mucho poder. Y estaba Anás, también estaba Caifás, quien fue sumo sacerdote y era yerno de Anás. Si ustedes recuerdan esa mezcla, él fue sumo sacerdote del 18 al 36. Cuando Cristo fue crucificado, Caifás estuvo ahí. Y él fue el que dio la profecía de que valía más que un hombre muriera por el pueblo y no que todo el pueblo muriera por él. Ese fue el hombre. Pero siempre se le menciona junto porque Anás tenía mucha fuerza y parece que Caifás era como una mutual entre ellos dos. Entonces Caifás, sumo sacerdote, era una persona cruel e intolerante. Era un saduceo. Los saduceos, que eran la mayoría en ese momento, los saduceos eran religiosos que les gustaba el dinero y el poder. Hacían convenios con las autoridades, hacían conciliábulos también con las autoridades, eran como quien dice cómplices unos con otros de las cosas que se hacían. Les gustaba el negocio, negociaban con la religión, eran personas que eran de los que controlaban las casas de cambio o los cambistas que había alrededor del templo.
las ventas que se hacían, pero cuando el Señor limpió el templo, sacó a toda esa gente que servía a los intereses de los saduceos. Eran gente muy pragmática, entre comillas. No creían, por ejemplo, en ángeles, en la resurrección. Eran una gente que no eran ortodoxos totalmente, pero eran muy pragmáticos. Eran gente que mundanos realmente, gente codiciosa, avara. Esos eran los saduceos. Y este sumo sacerdote era saduceo. Estaba Juan, quien probablemente era hijo de Anás también, quien fue sumo sacerdote en el 37 después de Cristo. Y estaba Alejandro. ¿Ustedes saben quién era Alejandro? En el culto anterior tampoco sabían quién era Alejandro. Y la verdad que todavía no hemos averiguado quién es Alejandro. No sabemos, ni los comentaristas saben quién era Alejandro, pero estaba ahí. Si estaba ahí, lo más seguro era persona que podía estar a ese nivel también. Y ahí estaban ellos. Gente con abolengo, prestigio social, dinero, poder político, económico, religioso, y un par de apóstoles y una persona sanada. 70 contra 2, porque el otro no tenía ni voz ni voto, el pobre. 70 contra 2. El pleito así realmente no sale muy parejo, ¿verdad? Un 70 contra 2. Pero los dos resulta que por las características tampoco eran Rambo. Dice que ellos eran personas sin letras, o sea, personas que no tenían esa erudición, formal, contrario a los escribas. Y también eran sin preparación, es decir, sin habilidades, sin experiencia, sin rango o posición social. El término en el original es idiotai, y la verdad que eso era lo que ellos eran, unos perfectos idiotai. Eran 70 eruditos y poderosos contra un par de idiotai. Ese era el pleito. Imagínese usted, eso no salía por ningún lado. Sin embargo, ellos los confrontan. Les dice, cuando le hacen la pregunta, ellos dicen: llenos del Espíritu Santo, responde Pedro, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros, lo está enfocando ahora, todos vosotros, en el nombre de Jesucristo, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ustedes quieren saber en el nombre de quién es que este hombre está aquí parado. Bueno, yo le voy a decir, en el nombre del que ustedes mataron, en el nombre de él es que él está parado aquí. Ustedes lo mataron, pero que Dios lo resucitó de entre los muertos y ahora él está aquí. Y en ningún otro hay salvación, solamente en el nombre de Cristo Jesús. ¿Está claro o hay alguna confusión? Fue fuerte la respuesta. Ustedes lo mataron y él resucitó. Y ellos estaban ahí detenidos porque estaban predicando sobre la resurrección. Dicen ellos que cuando vieron eso, dijeron: bueno, definitivamente esta gente han estado con Jesús. Definitivamente. Eran hombres que para dar esa respuesta, lo primero que nos dice el texto en el versículo 8 y en el 31 es que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Ellos no tenían nada en sí mismos. No es que eran guapetones, no eran grandes gigantes de 10 metros de altura. No, nada de eso. No botaban fuego por la boca, por lo menos no literalmente. No eran gente así. Eran gente comunes y corrientes, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Y al ellos ver la confianza con que hablaban,
el valor. Esa palabra confianza, que se traduce también como valor más hacia abajo, significa la audacia, la franqueza, la claridad. Es la cualidad de estar dispuesto a emprender actividades que impliquen riesgo o peligro, especialmente siendo honesto y directo en actitud y palabra. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Cuando ellos vieron eso, ellos dijeron: no, definitivamente esta gente ha estado con Jesús. El pueblo se maravilló, se había asombrado con el milagro, y el Sanedrín también se maravilló. Ellos reconocieron que estos discípulos tenían la misma calidad de su maestro, de Jesucristo. Ellos dijeron: hace un tiempo, hace como 2 años, por aquí pasó un maestro de Galilea, y era así mismo como él. Estos tienen que ser discípulos de él. Yo les contaba al grupo anterior una anécdota, para que nosotros tengamos una idea, que hay rasgos que uno ve, que ocurren, que se repiten en el tiempo. Yo tengo 2 hijos, bueno, yo tengo 3, pero esta anécdota va con 2. El mayor y otro de los pequeños, de los mellizos, estudian medicina los dos. Los dos estudiaron medicina, son médicos. El primero, cuando pasa por la universidad, Aldo, está en un laboratorio de química y él echa algo, hacen una mezcla. Cuando están haciendo la mezcla, él agarra y se toma un trago. Y después se le ocurre hacer una pregunta. Dice: profesora, si uno se bebe esto, ¿hay algún antídoto por si acaso a alguien le cae mal? Yo creo que él se le ocurrió hacer la pregunta un poquito tarde, la verdad. Y la profesora lo mira y le dice: mijo, yo tengo 18 años dando clases y yo no sé qué responderte, porque a nadie se le había ocurrido beberse un trago de eso. A nadie. O sea, yo no sé qué responderte. 4 años después pasa mi hijo Iván por ahí. Y efectivamente están haciendo una mezcla de algo. Y a él se le ocurre añadirle otra cosa. Para ver. Hay que tener creatividad. Y él tuvo creatividad, le añadió otra cosa más. Lo pone a calentar. Y eso va calentando. Dice: profesora, ¿y eso es normal que se ponga así? Dice: no, mijo, eso va a explotar. Y efectivamente, ¡pum!, explota el humo, la cosa, el corredero. Bueno, después que pasa el humo, el corredero, el susto, la profesora lo mira. Le dice: mijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo fue que tú me dijiste que tú te llamabas? Iván Crespo. ¿Cuál es tu apellido? Crespo, sí. ¿Qué tú conoces a Aldo Crespo? Oh, sí, él es mi hermano. Ya yo me explico las cosas así. 4 años después, todavía la profesora se acordaba del primer suceso. Y ahora que veía el segundo, él decía: parece que esto es un rasgo familiar. Definitivamente, esto es entendido. Porque a nadie se le había ocurrido, la misma historia, nadie se le había ocurrido echar la cosita, y en este caso, calentar. Y los resultados no fueron buenos. Eso mismo está pasando aquí. Ellos están viendo unos rasgos que no son comunes. O sea, esta gente le habían matado al su líder, al más fuerte de todos ellos. Y esta gente seguía empecinada en predicar la palabra de Dios. De una forma directa, de una forma franca y con la verdad en la mano. Sin ningún tipo de dolor. El pueblo, cuando oyó la predicación de estos hombres, se arrepintió, dice el 4:4. El Sanedrín, sin embargo, actuó ocultando los hechos. Dice el versículo 15. Puso su posición por encima de las evidencias. En el 16 y el 17 nos dice claramente que ellos supieron que era verdad lo que ellos estaban diciendo. Ellos entendían que había sucedido un milagro nuevamente. Dice el 16: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Es cierto el milagro, nosotros sabemos que es verdad. Mas, a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen más a hombre alguno en este nombre.
Trataron de intimidarlos, aunque ellos sabían que lo que estaban diciendo era verdad. A esta gente no le importaba la verdad, no le importaba lo que Dios creía. Ellos querían simplemente mantener su posición de privilegio, explotando a la persona, sacando beneficios económicos a través de la religión y viviendo de una manera mundana. A ellos no les interesaba ninguna otra cosa más. Sin embargo, los apóstoles les hablaron directo y sin acepción de personas. La misma forma que le hablaron al pueblo, de esa misma forma ellos le contestaron a estas personas, al Sanedrín, con valor, y se comprometieron a continuar su labor. Ellos respondieron cuando los amenazaron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros hemos visto y oído una serie de cosas que no podemos dejar de contarlas. Es algo que nos quema por dentro. Nosotros vimos a Cristo resucitado. Nadie puede decirnos a nosotros que eso es falso. Nosotros escuchamos sus enseñanzas. Nosotros vimos su ejemplo. Eso nadie nos lo puede negar. Y nosotros estamos aquí como testigos suyos para contarles que estas cosas son verdaderas. ¿Creían ellos que no le iban a matar? No. Era un riesgo que se estaban corriendo. Pero si los mataban, que ellos habían visto al Cristo resucitado. Por lo tanto, ellos sabían que la muerte no era el fin. Había una esperanza. Ellos la habían visto en la realidad. Habían visto a Cristo parado frente a ellos. Habían visto a Cristo aparecer y desaparecer de sus reuniones, compartir alimentos. Les había enseñado por más de 40 días. Los habían tenido una comunión real con el Cristo resucitado. Por lo tanto, si lo querían matar, nada, matadita más, matadita menos, eso es lo de menos. Es para el cielo que vamos. Es para el cielo que vamos. Es un cuerpo glorificado. Eso es lo único que ellos pueden hacer. Matarnos. Gran cosa. Pensaban en ellos. Yo espero que nosotros también podamos pensar de la misma manera. Ahora, ¿qué tenían esos primeros discípulos para poder hacer esto? Para poder hacer esto. Bueno, lo primero que dice el versículo 8 y el 31 es que estaban llenos del Espíritu Santo. Fíjense que Pedro, antes de responder, dice el texto, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 31, cuando los otros discípulos estaban orando, dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Eran hombres comunes y corrientes, pero que estaban llenos del Espíritu Santo. Eran controlados por el Espíritu. Controlados por el Espíritu. Lo segundo, como ya habíamos dicho, y se notó en el Sanedrín, es que ellos habían estado con Jesús. Ellos habían estado con Jesús. Usted dirá, bueno, eso es una ventaja que tienen ellos. Nosotros no hemos estado físicamente con Jesús. Dijo el Señor Jesucristo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Cristo está con nosotros. Cristo está aquí ahora mismo, en medio nuestro. Cristo preside esta reunión. Cristo es cabeza de la iglesia y dice hacia dónde nosotros debemos de dirigir. Él está aquí en medio nuestro, ahora, en este preciso momento. Quizás no podemos verlo con los ojos físicos, pero a través de los ojos de la fe, nosotros podemos ver al Cristo resucitado en medio de esta familia de fe local. Él está aquí. Pero, si alguno no se conforma con eso, está 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y esa palabra imitador, mimetes, viene como de mimo, de la gente que hace imitación precisamente. Gente que reproducía en el teatro las formas de un personaje real.
Y eso se ve. Todavía hasta el día de hoy hay gente que hace mimo e imita a alguien. Entonces eso es lo que nosotros somos. Pablo está diciendo, yo soy un imitador, alguien que hace un teatro. Yo miro a Cristo y trato de reproducir su forma. Dice, imítenme a mí lo que yo estoy haciendo, así como yo imito a Cristo. Entonces hay algo que tenemos que hacer, son las mismas mímicas de Cristo. Exactamente lo mismo. Entonces tenemos imitadores, debemos de ser imitadores. Filipenses 3:17. Nos dice, hermanos, nuevamente, sed, el apóstol Pablo, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores, y eso se puede decir como coimitadores, vamos a imitarlos todos juntos. Nosotros vamos a fijarnos en la misma persona y vamos a hacer aquí una imitación colectiva, más o menos esa es la idea. Yo no sé, hay un juego como que todo el mundo como que está, hay alguien que se pone de espalda, alguien que hace algo, todo el mundo tiene que imitarlo. Alguien dijo por ahí lo que es. Mimos. Bueno, si ese juego, ahí parece que cambia de nombre por país, pero ese juego es más o menos lo que está aquí descrito. Como si todos nosotros estuviéramos viendo un personaje y lo estuviéramos imitando. Esa es la idea que le está presentando en Filipenses. Además, primera de Pedro 2:21 nos dice, porque para estos propósitos habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ejemplo. Y esa palabra ejemplo da la connotación como que es una plantilla con letras y uno le pasa por encima y nos deja esa letra abajo. Eso se usaba antes. Bueno, y todavía nosotros cuando éramos pequeños, los que somos un poco más viejitos, llegamos a usar ese tipo de plantilla para escribir. Entonces eso es lo mismo. Cristo es como si fuera una plantilla y nosotros tenemos que imitarlo y ver, dejar sus huellas, hacer exactamente, dejar a Cristo plasmado en nuestras vidas. Esa es la idea. Nosotros debemos de seguir sus pisadas. Dice que Él nos ha dejado pasos, ejemplos para que nosotros pisemos a través de Él. Yo sé que ha habido una campaña comercial con ¿qué haría Jesús? De hace tiempo. Y ha sido bueno, pero esta es la idea que está. Y de hecho esa campaña se basa en una novela que se llama En sus pasos, que está basada en ese texto. Y esa es la idea, que nosotros pisemos tras la huella de Cristo. Nosotros deberíamos de pensar. Una cosa que nosotros podemos hacer para poder ser imitadores de Cristo en estos días es preguntarnos ¿qué haría Jesús en este momento, en esta situación? ¿Qué haría Él? Alguno pudiera decir, bueno, lo que pasa es que Cristo no está aquí, no vivió exactamente las mismas circunstancias, no es lícito hacer esa pregunta. La verdad es que Cristo no está aquí, pero Él nos dice que lo imitemos. Por lo tanto, tenemos que imitarlo ahora que nosotros estamos aquí. No podemos imitarlo en otro tiempo, ni en otra época, ni podemos quitar estos textos de la palabra de Dios que nos invitan a imitarlo. Por lo tanto, si nosotros podemos tener un tiempo de comunión personal con Él, leyendo sobre su vida, leyendo sobre sus enseñanzas, tanto en los evangelios como el resto de las escrituras, para ver qué se decía de Él en el Antiguo Testamento, qué se dijo de Él cuando estaba aquí, qué se explicó de sus enseñanzas, y vamos viendo cómo era su carácter, su mente, sus sentimientos, sus emociones. Nosotros vamos a ir adquiriendo la mente de Cristo. Vamos a ir teniendo tiempo especial con Dios en las mañanas, cuando oremos, cuando hagamos devocional. Un devocional que sea directo, leyendo de las Escrituras, como si Cristo estuviera presente ahí con nosotros, enseñándonos de manera directa. No algo por leer, por pasar rápido. No de un librito que otra gente escribió, sino directamente de las Escrituras, todos los días. Así vamos a ir creciendo en nuestro conocimiento de Cristo y podremos imitarle mejor.
Entonces ellos estaban llenos del Espíritu Santo, habían estado con Jesús. Y el Sanedrín se dio cuenta de eso. Pero además de eso, conocían la grandeza de Dios. Ellos conocían la grandeza de Dios. Miren cómo ellos oraron. Miren cómo ellos oraron. En el versículo 24. Al oír ellos esto, los discípulos, cómo oraron, no necesariamente Pedro y Juan, sino cuando Pedro y Juan le dan un reporte al resto de los discípulos de lo acontecido y de las amenazas, dice, cuando ellos oyeron esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el creador de todas las cosas. Yo conocía la grandeza de Dios. El propio Cristo en Mateo 28, versículo 18, en lo que forma parte de la gran comisión, el Señor le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos, etc. Toda potestad, yo soy el dueño de todo lo que existe. Porque Dios lo creó todas las cosas. Si Él las creó, Él es el dueño. Jesucristo dice que Él tiene potestad, autoridad sobre todas las cosas, incluyendo sobre esos líderes abusadores del pasado y del presente. Nosotros hemos escuchado muchas versiones de personas que cuentan que han sido abusados por líderes religiosos, que le han infundido temor, que los han manipulado a través del temor. No tenemos que tenerle miedo. Lo que tenemos al día de hoy es que perdonarlos, más que otra cosa. Y podemos perder el miedo a esos líderes. Todavía hay mucha gente que vive con temor de estas cosas. Hay veces que quizás nosotros podemos tener temor de pasar por una puerta porque hay una gente ahí. Oh, ahí está fulano, déjame yo dar la vuelta por otro lado. Nos ponemos nerviosos si nos van a presentar a alguien. Eso es temor a los hombres. Pero tenemos temor a los hombres porque estamos viendo a los hombres muy grandes y a Dios muy pequeño. Esta gente sabía que Dios era grande y a los hombres entonces lo veía chiquito. ¿Por qué el Sanedrín con todo su poder se veía chiquito? Porque ellos sabían que tenían uno más grande detrás. Es como cuando uno es pequeño y uno tiene un hermano mayor. Si entra en un pleito, dice, no te preocupes, yo te busco a mi hermano. Y cuando uno anda con el hermano hasta duro habla, ¿qué fue? ¿Qué es lo que te pasa? Porque uno sabe que tiene respaldo. Pero después cuando se va el hermano, uno vuelve a hablar bajito. ¿Qué es lo que tú decías cuando no estaba ahí? No, nada, yo hablaba. Pero es diferente cuando el hermano está que cuando el hermano no está. Nosotros andamos con Dios en todo momento. Decía Elías, Jehová Dios en cuya presencia estoy. No dice estaré, estoy. Él sabía lo que era vivir de cara a Dios, con la conciencia de que Él estaba delante de la presencia del Altísimo, de un Dios soberano, creador. Por eso es que esta gente se puede parar y ver como pitufo, como enano, a todo este grupo de gente con tanto poder. Y le dicen, ustedes lo mataron, Dios lo resucitó, y miren aquí la muestra. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, nada más que Jesucristo. ¿Está claro o no está claro? Cuando ellos ven esa respuesta dicen, esta gente estaba con Jesús. Pero era la grandeza de Dios lo que lo tenía abrumado, lo que lo tenía llenos. Ellos no veían otra cosa. Eso es lo que había en su corazón. Ellos conocían la grandeza de Dios. Y otra cosa que tenían eran vidas de oración. Tenían vidas de oración. Miren qué tipo de oración tenían estos hermanos. En el versículo 24, noten lo que ellos pidieron. Cuando ellos escuchan el reporte de que los habían amenazado, miren lo que dice el 4:24.
Vámonos más hacia abajo. 29. Dice, y ahora, Señor, considera sus amenazas y concédenos un buen burro para escapar. No dice eso, ¿verdad que no? No dice eso. Lo que dice es, y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Otra vez la misma palabrita ahí, confianza, valor, con toda confianza. Ellos no estaban pidiendo ahí para sí mismos, que podía ser un buen momento. Y eso nos refleja el tipo de vida de oración que sus hermanos tenían. Muchas veces nosotros tenemos una vida de oración, ¿cómo que se llama lo que se nos ha mandado acá? A domicilio. A domicilio. Nosotros creemos que podemos tomar un teléfono y llamar. Aló, mándeme 2 combinadas, 2 colombianas, y no. Como si Dios estuviera tomando nota y para mandarte ese mercadito allá a tu casa. No. Nosotros no es que no pidamos por cosas personales. Está bien pedir por cosas personales. Pero si nuestras oraciones básicas y fundamentalmente son por cosas personales, prácticamente de manera única, hay algo malo. Nosotros todavía estamos centrados en nuestra vida en nosotros mismos. Todavía estamos centrados en nosotros mismos. Y aquí nos dice que estos hermanos no vivían centrados en ellos mismos. Aún bajo peligro de muerte, ellos lo que pedían era, Señor, danos la fuerza para hablar con valor. Eso es lo que nosotros te pedimos, Señor. De hecho, está la respuesta del Señor más abajo. Dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas, ¿correcto? No. Dice, y hablaban la palabra de Dios, ¿con qué? Con valor, la misma palabra. Con valor. El sitio tembló y lo que Dios les concedió fue valor para seguir hablando. Estaban amenazados de muerte, pero ahora era que ellos iban a hablar de verdad. Estaban calentando el brazo solamente. Ellos amenazaron a 2 y ahora era un grupete que iba a salir afuera a seguir diciendo que Cristo había resucitado y llamando a las personas a arrepentimiento y a conversión. ¿Fue en ese momento solamente? No. Hechos 1:14. Dice, 2 años antes, 2 años antes, dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Esa palabra de continuo significa perseverar con devoción, como si estuvieran pegados, adheridos a algo, como si fuera esta cosa pegamentosa, uno pega, como si fuera una calcomanía, no sé si aquí utiliza la palabra, como si fuera una calcomanía, pegados constantemente a la oración. 2 años antes, esa es la descripción que se daba de esos discípulos. Y en el 2:42, usted dirá, bueno, quizás fue en ese momento, dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a qué, y a la oración. ¿De algún momento? No. Continuamente, al levantarse, al acostarse, al mediodía. Eran personas, quizás no vivían de rodillas constantemente, obviamente tenían que trabajar y hacer más cosas, pero aún en el trabajo ellos tenían la conciencia que estaban viviendo delante de Dios y podían comunicarse con Él, podían orar en cualquier momento. Señor, dame sabiduría para poder cuadrar este estado financiero. Padre, dame sabiduría, no sé cómo tirar esa columna, está complicado el terreno, dame sabiduría para poder hacerlo. Señor, te voy a presentar un caso legal, dame sabiduría para saber cómo puedo presentar esto, de manera tal que glorifique tu nombre, no solamente para beneficio, sino para beneficio de tu nombre. Ayúdame, Padre, a poder glorificar tu nombre en el tribunal. En fin, continuamente orando. Por lo tanto, ahora, cuando tienen que presentar la palabra y los amenazan,
no es algo como que lo vayan a intimidar, porque tienen más de 2 años, tienen alrededor de 2 años teniendo una vida así de comunión con Dios, de oración, habiendo visto a Cristo resucitado, habiendo proclamado su palabra constantemente. No era eso lo que le iban a parar. Ellos tenían un Dios grande, por lo tanto veían a los hombres pequeños. ¿Qué podemos hacer nosotros en estos días? Bueno, ya nosotros hemos visto la cura para el temor a los hombres. Comunión con Dios, tener conciencia de que nuestro Dios es grande. Ya lo hemos visto. Ya hemos visto también cómo ser imitadores de Cristo. Eso también es parte de la cruz. Comenzar a ser imitadores de Cristo. Y lo hemos visto cómo hacerlo. A través de las Escrituras, a través de una vida de oración. Y si hay alguno aquí en esta mañana que ha sido herido, como dijimos hace un rato, por algunos de los saduceos de este tiempo, o personas que te han infundido algún tipo de temor, perdona. Son personas ignorantes, malvadas, sí, porque abusan de la gente, haciendo negocio con las almas y con las propiedades de las personas. Los explotan, los humillan. Perdona, espéralo y pon tu mente ahora, coge la mente de Cristo y pon tu vista en otra cosa. Te queda toda una vida por delante para darle gloria a Dios. Que esta gente no empañe eso. Y si está lleno tu corazón de la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? Bueno, déjame darte una noticia. Nosotros que estamos acá, si el Señor nos ha dejado, es para algo. Cuando nosotros nos convertimos, no desaparecimos inmediatamente y fuimos llevados al cielo. Por lo menos no los que estamos aquí, estamos aquí, no estamos allá. Y si estamos aquí, es por una razón muy evidente. Si estamos aquí, por lógica brutal, es porque no estamos allá. Y estamos aquí para hacer algo. Y lo que vamos a hacer es proclamar el nombre del Señor. Si no nos hubieran llevado, si la salvación fuera que nosotros estuviéramos en el cielo, ya hace rato estuviéramos allá. Sin embargo, nos han dejado aquí para algo. Y es para proclamar el nombre del Señor. Por lo tanto, sin ningún tipo de temor, abramos la puerta de nuestra casa. Invitemos a los vecinos a bebernos un tintico. Oremos por nuestros vecinos. Quizás nuestro vecino o nuestra vecina tenga algo, una necesidad por qué orar. Si no se convierte, no se preocupe. Por lo menos va a tener un amigo o una amiga. Pero comencemos a hablar del Evangelio. Porque la gente no se convierte por el testimonio. Esa pregunta me la hicieron. No aquí, pero en otro lado. Nos dijeron, hermano, para predicar el Evangelio, ¿no será suficiente el testimonio? ¿No es más importante el testimonio? Sí, el testimonio es importante. Claro que sí. El testimonio avala la palabra. Pero tiene que haber palabras. Testimonio sin palabras. La gente lo más que puede pensar. Pero qué persona tan educada. O qué buena gente. Pero ellos no van a entender que son pecadores y que necesitan de Cristo. Si uno no se sienta con amor y se los explica de una u otra manera. Hay que hablar. El Evangelio hay que proclamarlo, dice la palabra de Dios. Y la proclamación es como si fuera con un heraldo. Por lo tanto, nosotros, si Dios nos ha dejado aquí, nos ha dado casas, nos ha dado carros, es para que nosotros podamos ver a las personas, podamos sentarnos con ellos en la sala de nuestra casa, podamos traerlos a la iglesia, qué sé yo. Todos nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús. Y sin ningún tipo de temor podemos golpear la puerta de la casa de un vecino, si es factible, o llamarlo por teléfono, o invitarlo y tener ese momento de fraternidad y compartir la palabra de Dios, sin ningún tipo de temor. Dios, creador de todas las cosas, y siendo la autoridad suprema, nos ha dado y nos ha encomendado esa tarea. Y para hacerlo simplemente tenemos que estar llenos de Él. Mientras más llenos de Él estemos, más fácil va a ser esa labor. Hermanos, espero que Dios los bendiga a todos, que nos permita definitivamente hacer su voluntad. Para nosotros ha sido un privilegio inmenso haber estado aquí
en estos días. Yo espero que todos ustedes salgan de aquí más animados, más contentos, sabiendo que tienen un Dios muy grande en los cielos, un Dios que los bendice, un Dios que cuida de ustedes, porque Él es bueno, no es malo. Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Él nos va a premiar, hermano. Nuestro premio está en sus manos, en las manos de un Dios bueno. Amén. Si hay heridas, hermano, perdonen al que lo ofendió. Si en algún momento alguien fue abusado por estos abuseos modernos, perdónenlo, déjenlo atrás, déjenlo atrás. Si le hicieron daño en un momento, que no le siga haciendo daño por el resto de su vida. Libérese y ponga su mente en las cosas que hay que hacer ahora, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ponemos nuestra meta en el supremo llamamiento de Cristo Jesús, olvidando lo que queda atrás. Las cosas malas, perdonadas, que lo hicieron otros. Las cosas malas que nosotros hicimos, perdonadas en la cruz de Cristo. Las cosas buenas que hicimos, ya también quedaron atrás. Tenemos que hacer nuevas. Y poniendo la meta en el supremo llamamiento de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos venir delante de tu presencia, rogándote, Señor, que tú nos concedas el privilegio de poder verte y contemplarte con los ojos de la fe, poder escuchar tu palabra con oídos espirituales, poder abrir nuestro corazón para poder ser sanados. Señor, mire este pueblo, esta familia de fe local, aunque pequeña, Señor, yo te ruego, Padre, que tú le concedas el privilegio de poder ver al Cristo resucitado. Ayúdanos a todos los que estamos acá a saber que es cierto que Cristo resucitó, que Él mora, Señor, en nuestros corazones, que Él está aquí presente en medio nuestro, que no hay nada ni nadie que nos pueda hacer daño, que nos pueda hacer algo, Señor,